Bien, la clase de hoy debería centrarse en la faz práctica, ¿no? Si bien leyeron a Scaer un par de capítulos, el primero de ellos muy interesante sobre qué cosas poner en un ritual de bautismo, ¿no es cierto? Los antecedentes que hay de los exorcismos, por ejemplo, y ahí vamos a ver, yo entre el material que le subí anoche está un ritual de Lutero, donde él todavía tiene el exorcismo tal cual se usaba en la antigüedad. Hoy vamos a ver distintos órdenes, ninguno es el que podríamos decir tiene que ser ya fíjese en la clase pasada, la pregunta que nos hacíamos es ¿qué el ritual o qué del ritual va a reflejar nuestra creencia? O qué elementos necesita tener un ritual para que nuestra creencia se lleve a la práctica, ¿no? En un ritual. La clase pasada creo que fue muy provechosa porque vimos muchas cosas muy interesantes. Recuerdan el final, ese repaso también de los baptisterios, ¿no? Los baptisterios separados incluso de las iglesias, y ahora en la lectura de Scaer se hicieron en el capítulo 1, el primer capítulo hace referencia a esa costumbre de los baptisterios separados de las naves de las iglesias, ¿no? Pero yo quería comenzar la clase con una lectura que me pareció muy rica, muy hermosa, que es de este libro. Ustedes este libro lo tienen, lo publicamos en la pandemia, son reflexiones del teólogo Johann Gerhard, traducción de Errico Sexauer del alemán, Palabras de vida eterna. Y hay un capítulo que me pareció que no tiene desperdicio, no tiene desperdicio, si lo tienen a mano, es el capítulo... Lo tengo en casa yo, acá no. Sí, a ver, es el capítulo, a ver, yo lo tengo suelto, creo que yo se lo subí ahí, a ver cuál es. Los frutos del bautismo, el capítulo 17 en la página 77. Pero yo lo voy a leer de acá y les comparto incluso entonces la copia de eso. A ver. Frutos del bautismo. Ya, a ver si encontramos. Sí, son 3 páginas que subiste. Sí, Perdón, sí. Antonio, ¿qué página era? Página 77. A ver si lo logro encontrar, los frutos del bautismo de Gerhard. Acá lo voy a compartir. Porque cuando quiero compartir algo, lo que comparto no sale. Lo voy a leer de aquí entonces de la... ustedes lo tienen ahí, ábranlo ustedes si quieren. Lo voy a leer acá del librito. Dice, los frutos del bautismo. Cuán grande es, oh alma mía, este tesoro que el bondadoso Dios te dio con tu bautismo. El bautismo es el lavamiento de la regeneración. Tito 3:5. Por consiguiente, el que ha sido bautizado nació de Dios, es decir, nació de nuevo del agua y del Espíritu. Juan 3:5. Ya no es enteramente ese ser nacido del cuerpo, sino que es al mismo tiempo hijo de Dios, y por ser hijo también heredero de la vida perdurable. Romanos 8. Cuando Cristo fue bautizado en el río Jordán, el Padre Eterno dijo, este es mi Hijo amado. Mateo 3. E hijos amados son para él todos los que creen y son bautizados. En el bautismo de Cristo, el Espíritu de Dios bajó sobre él como una paloma. Así está presente también en el bautismo nuestro, confiriéndole poder. Más aún, en el bautismo de los creyentes se le comunica el Espíritu Santo que obra en ellos una vida nueva y que les permite ser astutos como serpientes y sencillos como palomas. Mateo 10:16.
El acto de nuestra regeneración es similar al acto de la creación. En el principio, el Espíritu de Dios iba y venía sobre la superficie de las aguas con su poder vivificador. Así, el Espíritu Santo está presente también en el agua del bautismo, haciendo de esta agua un medio vivificador para nuestra regeneración. Cristo mismo se hizo bautizar corporalmente como testimonio de que por el bautismo llegamos a ser miembros de su cuerpo. Es sabido que a menudo se aplica un remedio a la cabeza con la intención de que redunde en beneficio del cuerpo. Cristo es nuestra cabeza espiritual. Como cabeza, tomó el remedio del bautismo en bien de la salud de su cuerpo espiritual. La circuncisión fue para el pueblo de Israel la señal del pacto con Dios. En el bautismo, Dios nos hace miembros del pacto nuevo, porque el bautismo vino a ocupar el lugar de la circuncisión. Así es que todo aquel que está protegido por el pacto de Dios no tiene por qué temer las acusaciones del diablo. En el bautismo nos revestimos de Cristo. Gálatas 3. De ahí que se diga respecto de los santos, han lavado sus túnicas en la sangre del Cordero. Apocalipsis 7. La obediencia perfecta de Cristo es lo más hermoso vestido de gala. Es el más hermoso vestido de gala. Quien lo lleva no tiene por qué temer que lo afeen las manchas de sus pecados. Había en Jerusalén, junto a la puerta de las ovejas, un estanque. De cuando en cuando un ángel del Señor bajaba al estanque y agitaba el agua. El primero que entraba al estanque después de cada agitación del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviera. Juan 5. El agua del bautismo es este estanque. Nos cura de toda enfermedad de nuestros pecados cuando sobre esta agua desciende el Espíritu Santo y la agita con la sangre de Cristo, sacrificado por causa y en lugar de nosotros. Cabe mencionar que antiguamente aquel estanque fue usado para lavar en él a los animales destinados a ser sacrificados. Tan pronto como Jesús fue bautizado, se abrió el cielo, Mateo 3. También en nuestro bautismo se abre la puerta del cielo. En el bautismo de Cristo estuvo presente la Santísima Trinidad en pleno, que también está presente en nuestro bautismo. Y así es que la fe se apoya en la palabra de Dios que está en unión con el agua. Es que esa fe recibe la gracia del Padre que nos adopta como hijos, el mérito del Hijo que nos limpia de todo pecado y el poder del Espíritu Santo que nos hace nacer de nuevo. Sigue. El faraón se hundió en el Mar Rojo y junto con él todo su ejército. Los israelitas, sin embargo, cruzaron el mar sobre tierra seca. Éxodo 14. De igual manera, se hunde el bautismo todo el ejército de nuestros pecados, pero los fieles llegan sanos y salvos a la orilla, a su herencia en el reino de los cielos. Además, podemos comparar el bautismo con el mar de vidrio como el de cristal transparente, Apocalipsis 4, que vio el apóstol Juan. Pues a través del bautismo penetran en nuestro corazón los brillantes rayos del sol de justicia. Aquel mar, empero, estaba dentro del trono, delante del trono del Cordero. El trono del Cordero es la iglesia, lugar donde se recibe la gracia del santo bautismo. El profeta Ezequiel 47, vio una corriente de agua que brotaba por debajo del umbral del templo, y por donde corría ese río daba vida a los seres que en él se movían. En el templo espiritual de Dios, quiere decir, en la iglesia, sigue brotando el río salutífero del bautismo, a cuyo fondo son arrojados todos nuestros pecados, y que por donde corre, hace brotar vida y salvación. El bautismo es un diluvio espiritual, en el que es ahogado todo lo que es carnal en nosotros, es decir, pecaminoso. Ahí vuela de un lado a otro el cuervo inmundo Satanás y desaparece. Pero vuela además la paloma, el Espíritu Santo, que trae una ramita de olivo, símbolo de la paz que infunde en nuestra alma. Piensa, pues, alma mía, en todas estas inmensas bendiciones que te trajo tu bautismo, y no te olvides de darle gracias a Dios por ellas. Por otra parte, cuanto más grandes son las bendiciones divinas, más solícito debe ser también nuestro cuidado en preservarlas. Mediante el bautismo fuimos bautizados con Cristo en su muerte, a fin de que, así como Cristo resucitó por el poder del Padre, también nosotros llevemos una vida nueva. Ya hemos quedado sanos,
no volvamos a pecar, no sea que nos ocurra algo peor. Juan 5:14. Nos hemos puesto la justicia de Cristo como nuestro más hermoso vestido de gala. No lo ensuciemos con manchas de pecado. En el bautismo fue crucificado y muerto nuestro viejo hombre. Por eso debe vivir ahora el nuevo hombre. En el bautismo fuimos renovados en la actitud de nuestra mente, Efesios 4. Por lo tanto, no permitamos que la carne vuelva a alcanzar el dominio sobre el espíritu. Lo viejo ha pasado, ha llegado ya lo nuevo, 2 Corintios 5. Por lo tanto, lo viejo, la carne, no debe llegar a ser más poderoso que lo nuevo, el espíritu. Somos hijos de Dios gracias a la regeneración espiritual. Llevemos pues una vida que haga honor a nuestro Padre. Somos templos del Espíritu Santo, por ende, démosle un lugar que sea del agrado de tan ilustre huésped. Fuimos integrados como miembros al pacto de Dios. No volvamos a entrar en tratativas con el diablo. Oh Santísima Trinidad, que has comenzado tan buena obra en nosotros, perfecciónala hasta el día de Cristo. Filipenses 1:6. Junto con las bendiciones con que nos has colmado en el bautismo, danos también el ánimo y el poder de vivir conforme a las mismas hasta el fin. La verdad que uno lee muchas cosas ahí de calidad teológica, ¿no? Pero esta gente ha tenido un don especial. Fíjense cómo va como enhebrando y tejiendo un texto a partir de imágenes poderosísimas, ¿no? Metáforas. Hace acordar mucho al estilo de los padres de la iglesia, ¿no? John Gerard es del siglo XVI, ¿no es cierto? De principio del siglo XVII, 1600 y algo, de la época de la guerra de los 30 años, una persona muy sufrida, pero ya de muy joven él tenía la capacidad. Fíjese que está tomando el texto bíblico y está generando un texto con una belleza y una profundidad extraordinaria. Fíjense, este es un texto que si bien es un poco elevado el estilo, pero acá hay ideas preciosas. ¿Saben para qué las pueden usar? Cuando hagan sus charlas prebautismales. ¿Por qué? Porque en definitiva una de las tareas que tenemos, y que es una tarea muy importante, es antes del bautismo reunir a los padres y a los padrinos, no solamente por una cuestión formal de tomar los datos y esas cosas y enseñarles la liturgia, porque hay gente que necesita ser enseñada, sino en reflexionar profundamente en el significado del bautismo. Que ellos sepan que lo que están haciendo, lo que van a hacer con su hijo, con su hija, tiene esta connotación tan profunda, tan poderosa, ¿no? Incluso hacer una copia de este texto y dársela para que la lleven, ¿no? Bueno, no sé, a mí personalmente este texto me toca, es un texto de una gran profundidad. Fíjense, Gerhard de Esquer, lo que estamos leyendo es una dogmática, ¿no? Es una sistemática, muy racional, muy linda. Acá no, esto ya toca el corazón, esto es otro tipo de texto, ¿no? Son como reflexiones, como oraciones, soliloquios, ¿no? Que están reflexionando en profundidad y después también se transforman en oración. No sé si alguna idea de estas les pegó especialmente. La imagen de la paloma también, hoy empecé a leer el sermón de Lutero, que también hace referencia a cómo viene la Trinidad, cómo está la Trinidad presente y con la mansedumbre de la paloma, todo eso. Lo relaciono también. Ese sermón tampoco tiene desperdicio, es un sermón sobre el bautismo de Jesús. Y es muy interesante que nosotros muchas veces no estamos haciendo una conexión del bautismo de Jesús con nuestro propio bautismo. Ese sermón es extraordinario, porque rescata el valor tremendo de por qué Jesús se bautizó. Esto es muy fuerte. Quizá podamos verlo en la última clase, donde vamos a hacer un repaso. El bautismo de Jesús por ahí no es un tema de mucha reflexión. Fíjese, en el credo no aparece. Es interesante que no aparece en el credo el bautismo de Jesús. Aparece su concepto de nacimiento virginal y todo eso, pero no aparece su bautismo. Y el bautismo de Jesús es muy constitutivo para su ministerio. Fíjese como es una bisagra también, como vimos en el pasado, los ritos de iniciación, ¿no es cierto? Jesús es lleno del Espíritu Santo y es impulsado al desierto, ¿no?
Entonces, después, entonces ese texto tampoco tiene desperdicio. Si tienen un minuto, un par de minutos, léanlo, también es de una profundidad y una riqueza admirable, ¿no? Bueno. La imagen del estanque de Jerusalén también está Qué lindo. interesante. El ángel que revuelve, ¿no? Que revuelve y que agita las aguas y que sale incluso porque sano de la enfermedad, dice. es un estilo poético, también un poco de alegorización. Fíjense esto del cuervo, Satanás, el cuervo, la paloma, que se puede depositar. O del estanque donde se lavaban los animales, ¿no? Del sacrificio, ¿no? Cristo sacrificado, qué increíble la conexión. Sí, y creo que acá conectó todo lo de las Biblias, de que hablan del bautismo, el diluvio, El Mar Rojo, el Mar el Mar de Rojo. vidrio. Sí, bueno. Es ¿Vieron impresionante. cuando hablamos de intertextualidad? ¿Vieron? Qué maravilla. Ahora, Conectó todo. ¿sabe cuándo puede escribir esto? Cuando uno tiene la Biblia en la cabeza. Porque este hombre no estaba ahí con el Bible Works o con el eSword buscando conexiones. Esta gente tenía la Biblia en la cabeza, viva, latiendo, y miraba en cierta dirección y se conectaba a eso. Una cosa extraordinaria. Todas estas reflexiones son muy, muy ricas, ¿no? Ténganlas a mano. Pueden ser momentos, algunos párrafos de esto para devociones, para lo pastoral, son de una gran riqueza, de una gran profundidad. Bueno, así me gustaba empezar esta clase, ¿no? Porque en realidad estamos viendo muchas cuestiones técnicas, sistemáticas, duras, pero también está bueno que toda esta temática tan preciosa, tan significativa para nuestra vida, que amamos nuestro bautismo y somos agradecidos de que Dios nos haya hecho suyos en el bautismo, nuestros padres nos hayan llevado alguna vez al bautismo, y tenemos que dar gracias a Dios por eso, sepamos el tesoro que tenemos. Porque a veces ahí está el punto, ¿no? Lutero usaba el bautismo como gran fuente de consuelo, ¿no? Y frente a los ataques de Satanás que él experimentó, muchas veces a Satanás él, en su defensa le decía: yo soy hijo de Dios, soy un bautizado, no sabes con quién te estás metiendo. Esta cosa de pelar la chapa, o no tenés idea con quién te estás metiendo, ¿no? Soy un hijo de Dios escogido, bautizado, ¿no? Y esto creo que muchas veces va a ser un argumento importante, no solo para nosotros, sino para otros, ¿no? La gente que entra en crisis de fe, que no sabe si ha perdido la fe, si todavía cree, si Dios los ama. Bueno, llevarlos a la seguridad de lo que el bautismo significa. Esto es muy importante. No es un ritual vacío que quedó estancado en el tiempo, ¿no? Esto es muy importante. Bien, gente. Scare, ¿alguna idea que les haya quedado ahí? ¿Alguna pregunta? No vamos a poder hoy hacer lo que hicimos en la clase pasada, porque tenemos que enfocarnos ya en el ritual. El plan mío era tener la clase esta arriba en el aula virtual, aunque esto quede grabado. No encontré la llave del aula virtual, Sergio no está, José no la tenía, y entonces quería ahí con la pila bautismal enseñarle algunas cosas, pero va a quedar pendiente eso, yo lo voy a hacer en última instancia en la última clase, pero aquí no hay ningún secreto. En todas las congregaciones que conocen hay pilas bautismales, más grandes, más chicas. Bueno, voy a tratar de graficarles algunas cosas si hace falta también, porque se trata sencillamente de prepararlos para que ustedes puedan celebrar su primer bautismo. Nosotros vamos a tener la materia de liturgia también en algún momento, donde vamos a ver específicamente bautismo, pero no podíamos dejar de lado esta faz práctica, ¿no es cierto? Bueno, vamos a ver, los materiales que teníamos para hoy, ¿no? Qué cosas, solo para que sepan la riqueza de las cosas que ahí tienen, ¿no es cierto? Obviamente la idea no era que leyeran eso para hoy, porque hay cosas que las vamos a ver ahora en clase, ¿no es cierto? Como texto de trabajo, pero ahí había una serie, y yo les voy a agregar incluso un par de textos más. Hay uno de Arthur Just, que es un texto precioso de su comentario de Lucas, que hace una analogía, un trabajo de investigación sobre la relación entre el bautismo de Juan, el Bautista, y el bautismo de Jesús, y el bautismo cristiano. Me pareció excelente, pero yo les mandé ahí, ¿no es cierto?,
estas cosas: ritual de bautismo, del acompañamiento pastoral. El acompañamiento pastoral es este manual que por alguna razón no está pudiendo entrar al país. Esto es la versión reducida, esto justamente es la agenda, antes llamaban agenda, para que el pastor lleve en su bolsillo para todos los ritos que se puedan presentar, todos los momentos de ayuda espiritual y de acompañamiento espiritual. Bueno, acá yo les puse todo el texto en PDF de todo lo que hay sobre bautismo. Esto lo vamos a mirar. Esa es una de las cosas que tenemos. Lo otro que tenemos: Cristo instituye el bautismo, el sermón de Lutero, al que hacíamos referencia recién, los frutos del bautismo de Gerhard, que leímos recién, el manual de bautismo de Martín Lutero, que ese es justamente el ritual de bautismo que Lutero elabora, al que hace referencia Gerhard en su artículo. Le hace referencia, es ese el material que ha sido traducido al castellano no hace mucho. Después tenemos el ritual de bautismo del nuevo himnario. El nuevo himnario está terminado, estaba viniendo, en la asamblea se presentó un ejemplar, ahora estos días están en República Dominicana nuestro presidente Arturo y Sergio, nuestro director, y uno de los grandes temas es ver aspectos de este nuevo himnario, y ahora allí ya se nota que tienen algunos cuantos ejemplares. No sé si eso ya llegó a la costa de Brasil, porque de ahí la Sociedad Bíblica de Brasil lo va a estar distribuyendo en toda esta región, porque ellos tienen toda la logística y tienen el estatus también de editorial grande como para hacer esto. Ahí yo tengo la versión que me pasó el pastor Cristian, es que es una versión en corrección, vieron que está sobrescrita, en PDF, que me la permitió para cosas como estas. Así vamos conociendo el material. Así que ahí ya tenemos el ritual de lo que va a ser el nuevo himnario, que ya está prácticamente listo. Y después teníamos un ritual que yo elaboré hace unos años atrás, unos 12 años atrás, que usé varias veces, lo he compartido con muchos, que en su momento era un ritual bastante más enriquecido que el del culto cristiano, que se ha usado por mucho tiempo y se va a seguir usando, pero que quizá no es tan extenso como pero yo le agregué ahí, entre otras cosas, la oración sobre las aguas, que es una oración antigua que Lutero pone, que es preciosa, ¿no? La santificación de las aguas. ¿Recuerdan ustedes cuando vimos la vez pasada la liturgia de la Iglesia Ortodoxa? En esa liturgia había allí una parte del ritual que era una oración de santificación de las aguas. Entonces, no sé si lo recuerdan, ¿no? Bien, entonces, vamos a ver en primer lugar el manual de bautismo de Lutero, que nos sirve como referencia histórica, no porque lo querramos usar tal cual, pero me parece que este es un material que está muy bueno que lo conozcamos. Ahí lo estoy abriendo. Lo pueden ver, ¿no es cierto? Sí. Bueno, vamos a ver esto. Nuestra clase hoy debería ir más o menos hasta las 20:40, ¿puede ser? Más o menos. Por lo que veo. Okay. Sí, bueno. Según Lucas, sí. Según Lucas. Según Lucas, bueno. Sí, 20:40. No, si nos pasamos algunos minutos, me van a perdonar, yo no voy a tratar de no ir mucho más allá, pero bueno, por ahí para cerrar. Bueno, este material, ¿alguno quiere leer? Vamos a leer los primeros párrafos porque nos muestra bien un poco el contexto y todo. A ver, ustedes, cuando veamos culto y liturgia, vamos a ver historia de la liturgia. ¿Qué pasa en los días de Lutero? La liturgia es toda en latín, no hay liturgia en alemán. Todo el oficio es en latín, la predicación es en alemán, pero toda la misa es en latín, y fíjese que fue en latín hasta el año
hasta la década del 60 con el Concilio Vaticano II, o sea, 4 siglos más, ¿no es cierto? Pero Lutero de entrada ya no solamente había traducido el Nuevo Testamento al alemán, sino que empieza a ver la necesidad de que el oficio divino, el culto, esté traducido a la lengua vernácula. Entonces se empiezan a traducir primero, obviamente, las Escrituras, la Biblia se termina recién en 1534, pero también empiezan a aparecer himnos. Bueno, y hay 2 trabajos grandes, en 1523 y 1526, sobre liturgia. El más complejo, el más completo es la Deutsche Messe, la misa alemana de 1526, donde se traduce toda la liturgia, los cánticos incluso. En las primeras traducciones se traducen algunas partes al alemán, pero los cánticos todavía persisten en latín. Bueno, pero ahí es muy interesante porque a Lutero lo apuraban, lo presionaban para que él traduzca, pero él decía esto hay que hacerlo bien, hay que hacerlo con discernimiento, el tema de la música y todo. Él no quería hacer una cosa también de mala categoría, ¿no? Entonces se tomó su tiempo. Bueno, vamos a leer estos primeros párrafos, ayúdenme por favor, así tenemos una mirada de qué se trata esto. ¿Comienzo? Sí. En 1523, Lutero comenzó a divulgar sus propuestas litúrgicas para la realización de los cultos evangélicos en alemán, la lengua de su pueblo. Publicó, probablemente después de Pascua, una liturgia para los cultos de predicación y Eucaristía, orden del culto en la comunidad. Poco después publicó, por los gráficos de Nicolás Spirt-Wittenberg, una liturgia para el bautismo, guía del bautismo traducida al alemán. Era básicamente la traducción de la liturgia romana del bautismo, practicada en esa época en Wittenberg, del latín al alemán, con cambios menores. Probablemente fue la liturgia usada por el arzobispo de Magdeburgo, que pertenecía a Wittenberg. En una postdata explicó las razones de sus procedimientos cautelosos. En aquel tiempo, la Iglesia Católica Romana, el bautismo de la liturgia, tenía su estructura básica definida. En los detalles, sin embargo, había muchas variaciones regionales o locales. Bueno, fíjense esto de que incluso en la Iglesia Católica había variaciones regionales, ¿no? Esto es interesante saber, ¿no? No había una liturgia absolutamente unánime en todos lados. El párrafo siguiente. La representación del escrito de Lutero en la práctica litúrgica de la época fue enorme. Se tornó el punto de partida de la praxis evangélica del bautismo. Ahí hay un error numérico, 1523 y 1525, ¿no? Sí, 1523 y 1525. Hubo 14 reediciones en Wittenberg y en otras ciudades, Erfurt, Spickbau, Nuremberg, Augsburgo, Königsberg. El gran número indica que en muchos lugares los pastores y predicadores evangélicos comenzaron a practicar el bautismo en lengua alemana, según la liturgia propuesta por Lutero. Otros fueron estimulados por el ejemplo del reformador, elaboraron liturgias propias en alemán. Bamberg, Würzburg, Zwickau, Nürnberg, Breslau. Había todavía en 1523 hasta una versión danesa del manual de Lutero. En parte, tales liturgias tenían en consideración la traducción práctica bautismal del respectivo lugar. En parte, preservaron más detalles aún de la liturgia católica romana que Lutero. En parte, evidenciaron, al contrario, una mayor libertad en la redacción a la tradición. Bueno, o sea, fíjense que empiezan a aparecer órdenes en alemán, incluso en danés, ¿no es cierto? Y algunos con ciertas libertades, dejando cosas más afuera, otros más estrictos, atados al original en latín, ¿no? Juan Carlos, ¿querés ver el siguiente? Este sí me animo porque no tiene nada en alemán. No todos los adeptos al movimiento de la Reforma estaban contentos con el conservadurismo de Lutero en la liturgia bautismal,
le reclamaban que en lugar de simplemente traducir la liturgia tradicional, haga una verdadera revisión de la misma con base en los criterios evangélicos. 3 años después de la publicación del manual, el propio Lutero llegó a la conclusión de que era posible y necesario eliminar de la liturgia del bautismo todo lo que no contribuía a destacar el significado e importancia de este sacramento. Así surgió el presente texto, el manual revisado y simplificado. No se sabe con precisión cuándo Lutero realiza esta obra. La versión revisada fue publicada por primera vez en 1526. Hoy se conoce solo una edición de aquel año en alto alemán, impreso en la gráfica de Nikolaus Schirlenz en Wittenberg. Hasta 1539 había 10 reediciones en alto alemán publicadas en Wittenberg, Erfurt, Marburg y Zwickau, ¿no? Zwickau. Hasta 1542, más de 5 ediciones en bajo alemán, impresas en Rostock y Erfurt. Fíjense que había alto y bajo alemán. Interesante que ya en Alemania había un alemán más, más académico y otro menos, ¿no? Van viendo la fiebre editorial de cuántas cosas se imprimían, se reimprimían. El gran negocio en aquella época era por una imprenta, ¿no? Impresionante. Bueno, ustedes saben que Lucas Cranach tenía una imprenta y era uno de los que se benefició con toda esta fiebre de publicaciones, ¿no? ¿Otro que quiera leer más? Párrafo siguiente. El manual revisado fue divulgado ampliamente junto con el Catecismo Menor de Lutero, porque fue creciendo al mismo como apéndice al lado del manual de bendiciones matrimonial para los pastores poco letrados, de una breve instrucción sobre la confesión de pecados y de una letanía. Apareció por primera vez la tercera edición del Catecismo Menor en forma de libro, impreso en 1529 por la gráfica Nikolaus Schirlenz en Wittenberg. El manual revisado también fue incluido en el siglo XVI en las constituciones de muchas iglesias luteranas. Bueno. Leo el siguiente texto. Dale. Los textos del apéndice del Catecismo Menor no son textos propiamente catequéticos ni doctrinarios, son textos litúrgicos. Por eso, cuando fue elaborada la colección de los escritos confesionales por los luteranos normativos, el libro de Concordia, la inclusión de los textos del apéndice fue controvertida. En muchos ejemplares del libro de Concordia, estos textos no se encuentran. Bueno, acá, a continuación, dale. Termino eso. A continuación, presentamos la traducción del manual de 1526. En las notas al pie de la página se encuentran aquellos extractos de la edición de 1523 que Lutero, en la versión revisada, suprimió el reformador. Bueno. Bien, acá entonces está lo que Lutero pone en el prólogo, ¿no es cierto? Veo y escucho diariamente que es sin cuidado y poco serio, para no decir con liviandad, que se ha aplicado a los niños el sublime, santo y consolador sacramento del bautismo. Creo que uno de los motivos de eso también sea el hecho de que aquellos que participan del acto no entendían lo que estaban hablando y haciendo. Por eso creo que no solo es útil, sino también necesario que se use el idioma alemán. Fíjense, se usaba latín, la gente no entendía latín, mucha gente del pueblo. Por esa razón lo traduje al mismo para que se comience a bautizar en alemán, para que los padrinos y los presentes sean mejor estimulados en la fe y la devoción real, y para que los sacerdotes que bautizan puedan trabajar mejor con sus oyentes. Bueno, acá está toda la razón por la cual él traduce, ¿no? Y bueno, acá hay un prólogo muy largo, interesante, léanlo, todo esto tiene mucho valor, pero aquí finalmente vamos a la liturgia misma, ¿no? Manual de bautismo revisado, Martín Lutero. Que el oficiante diga,
Fíjese cómo arranca. Sal, espíritu inmundo, y dale lugar al Espíritu Santo. ¿Qué dice Skeer sobre esto? ¿Qué evidencia esta acción de expulsar al espíritu inmundo? El tema de los exorcismos. El exorcismo, sí. ¿Y qué evidencia teológicamente? ¿Es necesario que la persona confiese su fe antes? No, porque Jesús, cuando expulsa demonios, generalmente lo hace con autoridad. Eso especialmente dice, es una muestra de ¿qué? Del poder y de la gracia de Dios sin nuestra intervención, ¿no? Entonces, aquí, miren cómo arrancaba el ritual. Sal, espíritu inmundo, y dale lugar al Espíritu Santo, ¿no? Enseguida, hágale la señal de la cruz en la cabeza, en el pecho, y diga, recibe la señal de la Santa Cruz en la frente y en el pecho. ¿Qué de esto tenemos hoy en nuestros rituales? Nos ha quedado la parte de la señal de la cruz. Este exorcismo ha quedado afuera. Viene la oración. Pero, perdón, pastor. Sí. Cuando se le pregunta renuncias a Satanás, ¿eso puede ser un resabio de este exorcismo? Sí, pero no es lo mismo que el exorcismo. Ok. Renuncia ya que se hace desde la fe y no algo que es una orden de un exorcismo, como Jesús hacía, ¿no? Entonces, está relacionado, pero no es lo mismo. Eso es interesante, ¿no? Es que explica eso, ¿no? Bueno, oremos. Fíjese la oración. Omnipotente, eterno Dios, para nuestro Señor Jesucristo. Yo te invoco en favor de tu siervo, que pide la dádiva de tu bautismo y desea tu eterna gracia a través del renacimiento espiritual. Acéptalo, Señor, como dijiste. Pidan y que se les dará, busquen y encontrarán, llamen y se les abrirá. Algo de esto queda en nuestro ritual en el culto cristiano. Concede ahora el bien que se te pide y abre la puerta que se llama, para que reciba la bendición eterna de este baño celestial y reciba el reino prometido de tu gracia por Cristo nuestro Señor. Amén. Fíjense, la oración de intercesión es muy importante. Después viene otra oración. Omnipotente y eterno Dios, que de acuerdo con tu juicio recto condenaste al mundo incrédulo por el diluvio, esta es la que se llama la oración sobre las aguas. Y por tu gran misericordia conservaste al creyente Noé y 7 personas más de su familia, que ahogaste al enfurecido Faraón con los suyos en el Mar Rojo, que condujiste a tu pueblo Israel a través del mismo en tierra seca, prefigurando de eso este baño de tu santo bautismo, y que por el bautismo tu querido Hijo nuestro Señor Jesucristo consagraste e instituiste el Jordán y todas las aguas como un diluvio bienaventurado y un rico lavamiento de los pecados. Pedimos que por este mismo lavamiento, tu profunda misericordia, que quieras ver con gracia a y lo bendigas con la verdadera fe en el Espíritu, para que por medio de este diluvio salvador, todo lo que le es innato desde Adán, y que él incluso agregó, sea ahogado en él y desaparezca, que sea separado de entre el número de los incrédulos, conservado seco y seguro en el arca santa de la cristiandad. Sirva siempre en tu nombre, ardiendo en espíritu, alegría y en esperanza, para que junto con todos los creyentes él se torne digno de alcanzar la vida eterna, de acuerdo a tu promesa, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. ¿En qué se parece esto a lo que leímos antes con Gerhard? ¿Se parece? Sí, habla del diluvio. Es una relación con los distintos eventos bíblicos de la prefiguración del bautismo. Hay mucha vinculación, ¿no es cierto? Fíjense, figuras típicas, figuras que son tipos y figuras del bautismo en el Antiguo Testamento, son traídas a colación, y es una oración a donde Dios se le recuerda su obrar, especialmente ¿dónde? ¿En qué momentos
obra ahí? ¿Qué hubo siempre cuando Dios obró así en esas instancias? Hubo agua. El diluvio, el cruce del Mar Rojo. Dios juzga, Dios salva, usando agua. El mismo bautismo de Jesús. Entonces, fíjense, un diluvio salvador. Esto es magnífico. Fíjense cómo se trae toda la narrativa bíblica del Antiguo Testamento y también del Nuevo Testamento a esta oración. A mí me parece hermosa esa oración. Yo hice justamente una adaptación de esa después en el orden litúrgico que les voy a compartir. ¿Y qué viene acá ahora? Acá viene otra parte ¿de qué? De un exorcismo. Yo te conjuro, espíritu inmundo, del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, que salgas y te apartes Mate este siervo. del siervo de Jesucristo. Tal, amén. Alguna vez, hace muchos años atrás, en una charla de pastores veíamos por qué en el pentecostalismo muchas veces la conversión está asociada con un exorcismo. Y alguien nos hizo ver, dice, pero ¿y por qué? No es nada nuevo esto. Si el bautismo luterano, el bautismo cristiano, desde sus orígenes, está asociado con un exorcismo. Fuimos nosotros quizás, por influjo de la modernidad o de lo que fuera, que fuimos dejando de lado esto. Pero esto está en las raíces, ¿no? Que hay algo muy fuerte que Lutero dice acá arriba. Lo cita Gerhard, a mí me pareció muy fuerte, dice, bueno, acá habla sobre los padres, los padrinos, lástima que no estamos con mucho tiempo. Esta parte, Gerhard, como es Sker la cita, dice, por eso debes considerar que no es ninguna broma actuar contra el diablo. Y no solamente apartarlo del niño, sino con eso disponerle un poderoso enemigo que lo va a incomodar el resto de su vida. Como decir, te estás metiendo con el diablo ahora. Entonces, así que se hace sumamente necesario ayudar a las pobres criaturas de todo corazón y con una fe vigorosa, pidiendo con toda devoción que Dios, de acuerdo a estas oraciones, no solo lo libre del poder del diablo, sino que también lo fortalezca para que pueda resistir valerosamente contra él en la vida y en la muerte. Y creo que las personas no trabajan después del bautismo porque fueron tratadas con tanta frialdad y desinterés y porque se oró sin ninguna seriedad por ellas en el bautismo. O sea, fíjense cómo Lutero pone la fuerza de la oración como fundamental en el momento del bautismo y después del bautismo. Acá hay cosas también muy fuertes que Lutero dice, por eso también es conveniente y correcto que no se permita que padres borrachos y necios bauticen. Tampoco se tomen personas irresponsables como padrinos. Cosa que se sigue repitiendo, ¿no? Bueno. Suele pasar mucho eso. No, y habla también de la oración del obispo, ¿no? El pastor con la congregación, de la importancia de la oración de la congregación, estar atento. Exacto. Y orar con el obispo, habla, ¿no? De la importancia, ¿no? Que le da a la oración. Puede ser que había un exorcismo menor y mayor. Bueno, fíjense acá, miren la nota 22, dice, la primera edición agrega, por eso miserable diablo, reconoce tu sentencia y dale la honra al Dios verdadero y vivo. Dale la honra a su Hijo Jesucristo y al Espíritu Santo y apártate de fulano, su siervo, porque Dios y nuestro Señor Jesucristo lo llamaron a su santa gracia y bendición, y para la fuente del bautismo por medio de su don, y que jamás ose destruir la señal de la cruz que colocamos en su frente por aquel que vendrá para juzgar, etc. Oye, diablo miserable, te conjuro, te ordeno en nombre del Dios eterno de nuestro Salvador Jesucristo, retírate con temor y lamento, vencido que estás con tu odio, nada tienes que ver con el siervo de Dios que ahora busca las cosas celestiales, renuncia a ti y a tu mundo y vivirá en bienaventurada inmortalidad. Dale la honra al Espíritu Santo que viene descendiendo del altísimo pueblo del cielo para destruir tus falacias y habiendo purificado el corazón con la fuente divina, prepara un templo santo y una morada de Dios, a fin de que este siervo de Dios, redimido de toda culpa de vicios, brinda gracias eternas al eterno Dios en todo tiempo y alabe su nombre. Este sería el gran exorcismo. Fíjense que es texto.
¿Alguna vez se habrán pensado, y si yo tuviese que exorcizar a alguien, y tuviera que librar a alguien de la opresión del maligno, de alguna persona que tiene manifestaciones demoníacas, ¿cómo oraría? Bueno, miren estas oraciones. Acá tenemos. Creo que Juan Carlos, vos tenés más experiencia con esto, ¿no? Alguna vez lo has compartido en alguna clase, ¿no? No es para que lo cuentes ahora, pero tengo entendido que alguna vez estuviste más... No vamos a poder dormir a las noches si nos cuentan. No, para otro momento, pero Juan Carlos, ¿todo este lenguaje a vos no te resulta extraño? No, porque está el ritual de exorcismo donde hay oraciones así muy poderosas que se utilizan durante lo que son los encuentros previos, o sea, porque es una lucha, no es de un día, de 2 días, se hace en varias sesiones, por decirlo así. Sí, y es que no son lucha con carne y sangre, como se dice. No, yo estuve en una sola, que fue como un momento donde fue una visita exploratoria, porque bueno, ya todo lo clínico, todo lo psicológico daba que estaba normal y había manifestaciones en esta persona que no eran normales. Así que ahí fue recién cuando el obispado aprobó que se fuera a hacer una exploración nada más. Y eran 2 sacerdotes, éramos 2 seminaristas y un laico ministro, porque dice el sacerdote, si se manifiesta, yo solo no voy a poder. Y efectivamente se manifestó, ¿sí? Y con traslación de objetos y todo lo que se puede ver en la película, salvo que da vuelta la cabeza, lo otro es casi parecido. Bueno, obvio que hay que... Yo tenía 18 años, no sabe cómo temblaba. Dejalo ahí nomás. Tiene que ir un equipo ahí, no es para personas solas, ¿no? Bueno, sé que para algún momento va a llegar, pero fíjense, tal vez nosotros en la Iglesia Luterana no estamos tan conectados con esas realidades, pero también de vez en cuando escuchamos a colegas que dicen, aquí la ciencia hizo todo y sigue habiendo cosas que la ciencia no explica. Acá hay otros poderes, ¿no? Bueno, fíjense qué se hace ahora. Vamos a ir avanzando porque estamos solamente viendo la liturgia de Lutero, que es como de referencia antigua. Fíjense la lectura del Santo Evangelio, ¿no? De Marcos 10, 13, 16, no la vamos a leer porque estamos un poco cortos con el tiempo. Fíjense, enseguida, después de esta lectura, el sacerdote pone sus manos sobre la cabeza de la criatura y ora el Padre Nuestro junto con los padrinos de rodillas. Mire, orar de rodillas, el fervor de la oración manifestado en una postura. Viene el Padre Nuestro. Y fíjense ahora, dice, llévese enseguida a la criatura para el bautismo. Y el sacerdote diga, bueno, a veces esta parte se hacía a la entrada de la puerta y después se hacía el bautismo adentro. Esto se hacía afuera todavía. No sé si era por previsión de que se manifestara el demonio y no hubiera lío, pero acá a veces era como una subdivisión y recién después se entraba a la nave, al templo, ¿no? Entonces, fíjense, esto que tenemos en lengua, en letra cursiva, son las rúbricas, ¿no? Rúbrica porque se escriben con color rojo en los libros litúrgicos, ¿no? El Señor guarde tu entrada y tu salida desde ahora y hasta la eternidad. Enseguida el sacerdote hace a la criatura renunciar al diablo a través de sus padres y dice, ¿ven que ahora viene la renuncia? Esto no es exorcismo. Acá no le estamos hablando a Satanás. ¿A quién le estamos hablando? A los padres que responden y a los padrinos y que, bueno, entonces, ¿renuncia al diablo? Sí. ¿Y a todas sus obras? Sí. ¿Y a toda su naturaleza? Sí. Enseguida pregunta, ¿crees en Dios Padre Todopoderoso? Sí. ¿Crees en Jesucristo? O sea, es el credo que particiona en 3 y responde, ¿no? Es una confesión de fe. Confesión de fe, ¿eh? La fe que es confesada, perdón. Después, fíjese, entonces... Hace mucho hincapié en enseguida. Bueno, porque... parece el Evangelio de Marcos, ¿no? Enseguida. Bueno, entonces tome a la criatura y sumérjala en el bautismo y diga. Recuerdan que en los días de Lutero de los niños eran sumergidos, había inmersión. Yo hizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bueno, fíjense algo que es obvio,
¿Qué cosas son indispensables? En el bautismo de emergencia no podemos hacer todo esto. Y tampoco el bautismo de emergencia se repite. ¿Por qué? Porque hay cosas que son esenciales. A ver, si estamos en una sala con un bebé internado a punto de morir, no hacemos todo esto. ¿Qué es lo importante? Se ora el Padre. El agua. Y se pone el agua y se dice, yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Este es el centro, este es el núcleo, no nos perdamos de vista. Lutero por eso también, eso de poner la sal, el aceite, lo fue sacando. ¿Por qué? Porque él era consciente de que tanto adorno, tanta cosa, Se perdía lo esencial. Se perdía lo esencial, ¿no? Entonces, esta parte es la esencial, no lo podemos olvidar nunca. Entonces los padrinos deben sostener a la criatura en el bautismo y el sacerdote dirá, mientras le viste con la camisa bautismal, fíjense, se ponía una túnica. El omnipotente Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, que te regeneró por el agua y el Espíritu Santo y te perdonó todos tus pecados, te fortalezca con su gracia para la vida eterna. Amén. La paz sea contigo. Respuesta, amén. Esa parte está hoy en nuestros rituales de esta oración. Y ahí termina. ¿Qué agregamos hoy? ¿Qué reintrodujimos? En nuestros casos, la vela bautismal, La unción. La unción con el aceite. La unción con el aceite no está en los rituales luteranos. No. Él lo vio, pero en algunas partes puede que se use, no estaría mal, pero sí la vela, por ejemplo, se reintrodujo. Lo de la vestimenta blanca, en general es una recomendación, pero no hay que el pastor le pone una túnica. ¿No? Bueno, bien, acá tenemos un ritual de referencia muy importante. Bueno, vamos a dejar de compartir esto, vamos a abrir otro. Yo voy a hacer que veamos el del acompañamiento. Ustedes no tienen esto, ninguno lo tiene. ¿Este que tiene la cruz? Sí. Bueno, esperemos que se destrabe la cuestión de las importaciones. Bueno, ahí tenemos a alguien que tiene... se nota que tiene... Ya está preparado, Néstor, para ir a bautizar. Contactos en el norte, ¿eh? Tiene contactos en el norte ese muchacho. Bueno. No, me lo prestó recién Silvio, por eso. Me lo prestó recién. Bueno. Pero no hay problema, no está mal tener contactos en el norte, no hay problema. No. Vamos a mirar. No, yo tengo, Antonio, el rojo que creo que me lo dio Evaldo, uno rojo. Sí, pero en la agenda, ritual, que es el ritual cristiano. Sí, cristiano. El librito que tiene todo eso. Vamos a ver este es su material. Esto acá que tengo yo es la versión no oficial del texto antes de llevarlo a imprenta, son las pruebas de imprenta y yo tengo este material. Entonces ahora lo comparto. Acá hay mucho material que no vamos a lograr ver como quisiéramos hoy, pero son las 20, vamos a ver. Podríamos leer rápido esto, porque en este son 3 ritos que nos pasan. Claro, acá hay más de un rito. Entonces, vamos a ver las notas generales, porque estas son todas cosas bien prácticas para ustedes. A ver, que cada uno un punto. A ver, Juan Carlos, empezá con el 1. Bueno, el rito del santo bautismo es para ser usado con candidatos de todas las edades. Son candidatos los niños que nacen en familias de la congregación o que son adoptados por estas. Y B, personas mayores que luego de una adecuada instrucción en la fe cristiana declaran su fe en Jesucristo y su deseo de ser bautizados. Bien. ¿Otro? Cuando el candidato no puede hablar, los padrinos deben hacerlo en su lugar. Los padrinos deben ser escogidos con mucho cuidado. Deben ser cristianos, practicantes y miembros regulares de una congregación evangélica luterana. Podríamos usar una clase entera a este tema. Ustedes esto ya lo hablaron, pero miren, el mismo Skier dice, el bautismo no se puede celebrar en vista de lo que va a pasar en el futuro con los padres y padrinos. El bautismo es eficaz igual. Entonces hay situaciones en las que no se consiguen los padrinos. Miren lo que nos pasa cuando viene gente nueva a la congregación. Familias que no tienen parientes en la congregación. Entonces hemos pedido a veces a algunos hermanos de la congregación que se presten como padrinos, porque ellos no tienen parientes cristianos. Entonces hay que ser ahí, tenemos que tener un criterio pastoral. Pero lo peor que siempre pasa es rechazar el bautismo de una familia que quiere bautizar a su hijo. Eso no hay que hacerlo. Hay que tratar de tener sensibilidad. Seguimos.
El rito del santo bautismo es un rito público de la Iglesia que usualmente es administrado en la presencia de la congregación. El rito debe ser conducido aparte del servicio divino o del oficio diario. Bueno, fíjense que generalmente es en presencia de la congregación, pero antes no, porque los baptisterios no eran con toda la congregación probablemente. No estaba dentro del oficio mayor. Pero hoy sí es lo normal. Seguimos. Cuando las circunstancias extraordinarias requieran que el santo bautismo sea administrado de manera privada, esto debe ser anunciado públicamente a la congregación en el oficio del domingo siguiente. Yo tuve la necesidad, o también, ¿por qué no?, la bendición de bautizar a un bebé que estaba muy delicado al nacer, una cardiopatía muy severa, finalmente con 2 cirugías. Y bueno, el día que la familia lo pudo traer al bebé, lo presentamos, pero en esa época ya se podía filmar con el celular. Entonces el bautismo dentro de la nursery, con terapia intensiva, fue filmado. Entonces pasamos en el cañón, en la pantalla, el bautismo. Fue muy lindo, y ahí hicimos una oración apropiada que se puede hacer, pero fíjese, es tan lindo eso, ¿no? Cerrar eso. Punto 5. En el caso de un bautismo de emergencia, se utiliza posteriormente el rito del reconocimiento público del santo bautismo. Está acá en la página 18. Y este rito es una versión más completa del rito correspondiente al libro de servicio luterano. Bueno, el rito en detalle. Vamos a seguir leyendo. En el servicio divino, este rito debe ocurrir en lugar del servicio de confesión y absolución o del credo. Cuando el bautismo es realizado en el oficio diario, debe anteceder los versículos de apertura. Bueno, generalmente va a ser en el oficio dominical, en el servicio dominical. Entonces, en el lugar del servicio de confesión y absolución. Yo lo hago generalmente después de la confesión y absolución y antes de las lecturas, y ahí ya se dice el credo, después ya no se nos confiesa de vuelta, ¿no es cierto?, dentro de la liturgia, ¿no? No tiene sentido que el credo esté 2 veces en ese oficio. Yo les cuento algo que alguna época se nota que era costumbre en la iglesia luterana, los bautismos se hacían al final, después cuando ya se estaba terminando con los anuncios o antes de los anuncios. Culto largo, mucha gente comulgando, y cuando todos teníamos más o menos la idea de que terminaba el culto y nos íbamos, aparecía un bautismo. Y eso era contraproducente. Entonces, yo nunca hice eso. Yo quiero que el bautismo tenga un lugar destacado en los cultos, que se aprecie el bautismo, que la gente tenga la posibilidad de reflexionar en su propio bautismo, recordar su propio bautismo. Hay muchas cosas que pueden pasar en cada bautismo nuevo, porque especialmente sirve para rememorar el nuestro, revalorizar nuestro bautismo. Eso está bueno que esté siempre ahí, antes de las lecturas posiblemente. Seguimos. Cuando este rito... Perdón. Sí, cuando este rito ocurre al comienzo del servicio divino, debe omitirse el credo en su lugar normal. Sin embargo, el Padre Nuestro no es omitido más tarde en la celebración de la Santa Cena. Claro, porque el ritual de bautismo tiene el Padre Nuestro, entonces en ese caso, en la liturgia de la Santa Cena, el Padre Nuestro naturalmente está de vuelta, ¿no? Tercero. La pila bautismal debe ser llenada con agua tibia antes de que comience el rito. Debe colocarse una pequeña toalla cerca de la pila bautismal. Se puede usar una cubierta bautismal para verter el agua sobre la cabeza del candidato. Bueno, las cubiertas bautismal son esta especie de conchas que algunos tienen. Yo he hecho lo siguiente, y es muy lindo, muy gráfico, se lo recomiendo. El agua no la ponemos en la pila bautismal, sino que la dejamos en una jarra, agua tibia, sobre el altar. Y en el momento de la liturgia, alguien, puede ser un padrino, puede ser el padre o algún ayudante, un diácono, vierte el agua en la pila mientras se hace la oración sobre las aguas.
Tiene un sentido muy lindo eso. Yo lo armé de esa manera cuando armé la liturgia de bautismo. Punto 4. El cirio pascual debe ser encendido en todos los bautismos. Este permanecerá prendido durante todo el oficio o servicio. El cirio pascual es colocado normalmente al lado de la pila bautismal. Bueno, aquí en la Congregación La Concordia ya hace muchos años que instituimos el cirio pascual. Se prende todos los domingos hasta el domingo que viene, ¿no es cierto? Después ya viene, como es Pentecostés, ya no se lo usa. Está en estas semanas posterior a Pascua. Y si hay un bautismo y se encendió el cirio pascual, vamos a poner en cualquier época del año, la vela que se le va a dar a la familia o al bautizado se enciende desde el cirio pascual, ¿no? Porque el cirio pascual es un símbolo de Cristo, ¿no? Resucitado. Si no hubiera cirio pascual, enciendan la vela con las luces de las velas propias del templo, ¿no es cierto? Del altar. Aunque en algunos lugares no se las prende al comienzo del culto, se prende recién para la liturgia Santa Cena. Esas son costumbres distintas que tenemos, no es el tema ahora, pero para que tengan una idea. 5. La primera parte del rito puede llevarse a cabo en la entrada del templo, con la procesión de los involucrados en el bautismo, hasta la pila en la segunda parte del rito, inmediatamente después del Padre Nuestro. En su defecto, todo el rito puede llevarse a cabo al lado de la pila. Es lo que más sucede normalmente. También el lugar que la pila no está al lado del altar al frente, sino que está atrás, a la entrada de la puerta. Y también tiene un lindo sentido ahí porque el bautismo marca la entrada, ¿no? Seguimos. El enrolamiento. El enrolamiento de los padrinos debe ocurrir en alguno de los siguientes modos. El mensaje a los padrinos, incluido en el rito del santo bautismo, puede ser usado en el momento indicado o en su lugar puede usarse el enrolamiento de los padrinos, ya sea en un contexto privado con la familia y los padrinos o inmediatamente antes del rito del santo bautismo. Si uno quiere exhortar a los padrinos, los quiere instruir, y a veces esto es una buena inversión, no da el tiempo para el mismo rito de bautismo. Hacer un sermón ahí, una plática, no da muchas veces porque bueno, el culto se estira mucho. Entonces esto conviene hacerlo en lo que es la entrevista, la charla, nosotros decimos la charla prebautismal. Creo que todos los pastores que toman en serio su ministerio hacen una charla prebautismal. Aunque sean personas que son activas en la congregación y todo, es un muy lindo momento. ¿Saben por qué sirve a veces? Porque a veces en esta charla prebautismal participan gente que no son miembros directos de la congregación. Y es una buena manera de que vean y aprendan y escuchen. Y algunos luteranos hoy quizá conocieron por primera vez un mensaje evangélico profundo de un pastor en una charla prebautismal. Y después decidieron ellos hacerse luteranos. Así que ténganlo en cuenta, es un muy buen momento. Seguimos. Antonio, perdón, ¿tiene que ser una o puede ser...? Yo he tenido 3 o 4. ¿Por qué? Porque era gente nueva en la congregación. Nueva. Entonces yo aproveché y hice catequesis a los padres y charla prebautismal al mismo tiempo. Miren, el caso es de una familia que ahora se mudaron al Paraguay. Ellos eran de aquí de las familias del colegio, ¿no? La nena venía a la escuela bíblica, no estaba bautizada, entonces quisieron bautizarla. Ellos eran de tradición más bien evangélica, de iglesias pentecostales o bautistas, pero decidieron bautizar a su nena. Y saben que la persona, el papá de familia, había vivido en su adolescencia algo muy terrible. Su casa en la provincia de Misiones se había incendiado y él vio morir quemados a 3 hermanos. Y él no sabe cómo él no se quemó. Una cosa terrible. Así que cuando teníamos estas charlas, estas cosas aparecían, ¿no? Punto 8.
El creo pastor que de falta- Rama. Perdón, el 7. Cuando el pastor pregunta el nombre del candidato, los padres o el candidato da el nombre cristiano. Por ejemplo, primer y segundo nombre. Ahí esto no se suele hacer, pero puede hacerse, ¿no? ¿Cómo se va a llamar? De ahí viene el famoso nombre de pila, porque antiguamente no había registro civil. Las iglesias hacían el registro civil. Entonces, ¿cuál era el momento en que el nombre le quedaba fijado, ¿no? El sacerdote preguntaba, ¿cómo se va a llamar este niño? ¿O cómo se llama este niño? Y ahí se decían los nombres. Por eso ahí quedó el nombre de pila, al lado de la pila bautismal, ¿no? Punto 8. El pastor derrama o rocía agua 3 veces en la cabeza del candidato mientras nombra las 3 personas de la Santa Trinidad. Si el bautismo es por inmersión, se sumerge 3 veces al candidato mientras que el pastor nombra las 3 personas de la Santa Trinidad. Seguimos. Otro. Mientras se hace el signo de la cruz durante la bendición después del bautismo, se puede usar aceite de oliva para simbolizar el sello con el Espíritu Santo para la salvación. El aceite es aplicado con el dedo pulgar. No es el crisma famoso de las iglesias católicas o las iglesias orientales. Puede ser aceite, ¿no es cierto? Aceite perfumado. Aquí en la Argentina creo que nunca se ha usado esto, ¿no? No porque no sea bíblico, no porque la historia no lo justifique, pero en la IELA hemos sido bastante económicos, vamos a usar una palabra que no ofenda a nadie, en relación a los rituales, ¿no? Todo lo que tiene que ver con pomposidad y cosas muy cargadas, solemos tener una cierta reticencia, ¿no? Entonces, esto nunca se usó. Pero si se llegara a usar, bueno, no debería escandalizarse nadie porque esto está registrado en la historia, ¿no? Para encender la vela bautismal se toma el fuego ¿de dónde? Del cirio pascual. Para acá tenemos, fíjense, en rojo, lo que son las rúbricas, ¿no? Se puede entonar un himno bautismal, usualmente hacemos esto, un himno bautismal, al finalizar se le pide a los padres y padrinos que pasen. Antiguamente iban solo los padrinos adelante, hoy a mí me gusta integrar a los papás. Se reúnen con el pastor a la entrada del templo o alrededor de la pila. Normalmente es alrededor de la pila. Cuando los candidatos no pueden hablar por sí mismos, los padrinos responden las preguntas en su nombre. De pie, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, se comienza allí una invocación. Amén. Amados en el Señor, amados Cristo nuestro Señor, dice en el último capítulo de Mateo, toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Fíjense que ahí se toman los textos básicos de referencia del bautismo. Después dice, la palabra de Dios también nos enseña que todos nosotros somos concebidos y nacidos en pecado, que estamos bajo el poder del diablo, hasta que Cristo nos reclama como suyo. Esa es la referencia a lo que veíamos en el pero acá no hay exorcismo. Estaríamos perdidos para siempre si no fuésemos librados del pecado, la muerte y la condenación eterna. Pero el Padre de toda piedad y gracia ha enviado a su Hijo Jesucristo, quien expió los pecados del mundo entero, para que el que crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. El pastor se dirige al candidato. ¿Cómo es su nombre? Ahí se puede hacer esto, ¿no? El pastor hace la señal de la cruz sobre la frente y el corazón de cada candidato mientras dice, fulano, recibe la señal de la cruz sobre tu frente, ahí se hace, y sobre tu corazón, sobre tu pecho, para marcarte como redimido por Cristo el crucificado. Oremos, hay una oración que se ora ahí, todopoderoso y eterno Dios, de acuerdo con tu juicio estricto, tú condenaste al mundo incrédulo a través del diluvio. O sea, ¿qué es esto? La reminiscencia de la oración de las aguas, ¿no? Sin embargo, de acuerdo con tu gran misericordia, preservaste al creyente Noé y su familia, 8 almas en total. Tú ahogaste al endurecido faraón y a todo tu ejército en el Mar Rojo. Llevaste a tu pueblo Israel a través de las aguas sobre el suelo seco, presagiando así este lavamiento de tu santo bautismo. A través del bautismo de tu amado Hijo, en el Jordán has santificado e instituido toda agua para que sea un diluvio bendito y una pródiga remoción del pecado. Oramos para que mires, ahí se nombra la criatura, de acuerdo con tu misericordia sin límites, y que la bendigas con verdadera fe por el Espíritu Santo, para que a través de este diluvio de salvación, todo pecado en él o en ellos sea heredado de Adán, sea ahogado y muera. Concede que ellos sean preservados en el arca de la iglesia, santa arca de la iglesia cristiana. O sea, esto es básicamente la oración de Lutero que vimos antes, ¿no? Bueno, ¿qué dice la gente? Amén. Si los padrinos fueran previamente enrolados, el servicio continúa con el Santo Evangelio. Desde tiempos antiguos,
la Iglesia ha tenido la costumbre de nombrar a los padrinos para que los candidatos al bautismo catecúmeno. En la Iglesia Evangélica Luterana, los padrinos deben confesar la fe expresada en el credo apostólico y enseñada en el catecismo menor. Siempre que sea posible, ellos han de presenciar el bautismo de aquellos que los apadrinan, a los que apadrinan. Su responsabilidad es de orar por ellos, de apoyarlos en su constante instrucción. Bueno, esto podría saltearse, depende de lo que se haya hablado antes, pero ahora sí, a los padrinos dice: ¿es su intención servir a fulano como padrino en la fe cristiana? Sí, con la ayuda de Dios. Que Dios produzca en ustedes tanto el querer como el hacer, en la obra fiel y amorosa, que con su gracia completa aquello que nosotros somos incapaces. Ahora escuchen el Santo Evangelio según San Marcos, es palabra de Dios. Después el pastor coloca las manos en la cabeza del candidato, el niño, y la oración se une en la oración. Ahí se ora el Padre Nuestro con la mano sobre la cabeza del niño, y dice: hasta aquí el rito se llevó a cabo a la entrada del templo, ahora los involucrados en el bautismo se mueven hacia la pila. Ahí se dice: el Señor proteja tu entrada desde ahora para siempre, amén. La gente sentada, el pastor se dirige a los candidatos y hace la pregunta: fulanito, ¿renuncias al diablo? Sí, renuncio. ¿Renuncias a todas sus obras? Sí, renuncio. ¿Renuncias a todos sus caminos? Sí, renuncio. ¿Quiénes están respondiendo? Padres y padrinos. ¿Crees en Dios Padre Todopoderoso? Sí, creo. ¿Crees en Jesucristo, la parte del credo? ¿Crees en el Espíritu Santo? Sí, creo. NN, ¿deseas ser bautizado? Sí, deseo. El pastor derrama agua 3 veces sobre la cabeza del candidato mientras dice: yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El pastor pone sus manos sobre la cabeza del recién bautizado mientras dice: el todopoderoso Dios, Padre nuestro Señor Jesucristo, que te ha hecho nacer de nuevo a través del agua y del Espíritu y te ha perdonado todos tus pecados, te fortalezca con su gracia para la vida eterna. Entonces, acá fíjese, reminiscencia del ritual de Lutero. El pastor puede colocar una prenda blanca sobre el recién bautizado mientras dice: recibe esta prenda blanca para señalar que ha sido vestido con el manto de, ahí dice mato, con el manto de justicia de Cristo que cubre todos sus pecados. Así te presentarás sin miedo delante del tribunal de Cristo para recibir la herencia preparada para ti desde la creación del mundo. El pastor puede encender una vela bautismal tomando el fuego del cirio pascual para entregársela al recién bautizado mientras dice: recibe esta luz ardiente para demostrar que has recibido a Cristo, la luz del mundo. Vive siempre en la luz de Cristo y está vigente para su regreso, a fin de que te encuentres con Él con regocijo y entres junto a Él a las bodas del Cordero en su reino que no tendrá fin. Se puede dar la bienvenida al recién bautizado de esta forma: en el santo bautismo Dios te ha hecho miembros, nuestro Señor Cristo, de todos los tesoros del cielo, en la única y santa Iglesia cristiana y apostólica. Recibimos en el nombre de Jesús a nuestro hermano en Cristo, para que juntos podamos oír su palabra, recibamos sus dones, proclamemos la virtud de aquel mundo. Amén, etc. De pie, bueno, permaneciendo en la pila el pastor, ahora hay una oración final. Todopoderoso, te adoramos, te agradecemos y alabamos porque con tu gracia preservas y ensanchas tu familia. Ahora le has concedido a el nuevo nacimiento, santo bautismo, y los has hecho miembros. Bueno, ahí esto también se puede hacer de la siguiente manera: si la criatura está calmada, la pueden tomar ustedes en brazo y orar hacia el altar. Es muy lindo ese momento, lo pueden hacer. Eso lo arreglan con la familia previamente, ¿no? Te imploramos humildemente que ahora que has hecho a tus hijos guardes en la gracia bautismal. Bueno, amén. Puede ser orado otra vez. Bueno, ahí ya está. Acción de gracias por el regalo de un niño. Acá vienen oraciones distintas. Por un niño adoptado, por los padres. Bueno, acá hay cosas que agregadas, pero básicamente lo principal lo tenemos acá. Acá, forma alternativa basada en el rito bautismal de Lutero. Entonces, fíjense que tenemos lo mismo, basado en el rito de Lutero. Aunque lo que vimos se parece bastante, está como una segunda opción. Bueno, preguntas, comentarios hasta aquí. Si les tocara hacer un bautismo con estos elementos, ¿ya se están animando? Ya hay demasiados. Ya. Hay muchos ya. Bueno. No nos va a dar el tiempo para ver el ritual que yo armé, que tiene muchas cosas parecidas a esta. Yo doy más participación en la congregación, en el ritual, en la oración.
en exhortación, en recordar el bautismo, en la renuncia, los invito también a ellos a renunciar una vez más. Bueno, eso se puede hacer. Yo quiero compartirles, hablarles un poquito, que no tenemos mucho tiempo, sobre el tema de la charla prebautismal. Sobre el rito mismo no hay ningún secreto. Obviamente, algo que no debería fallar es que los padrinos que tienen a la criatura en el momento del bautismo la tengan de manera que la cabeza vaya hacia la pila bautismal, en un sentido que ustedes puedan mojar con la mano derecha, si son diestros lo van a hacer así, ¿no es cierto? Para que, vamos a ver, la cabeza de la criatura esté acá y ustedes puedan trabajar así. Esto es muy importante. Nosotros en las clases de liturgia lo practicamos con un muñeco, incluso hay algunas cosas para que nadie obviamente se sienta horrorizado, pero hacemos eso para que ustedes también pierdan el miedo, ¿no? Lo pueden hacer con un muñeco. ¿Por qué? Porque, bueno, las primeras veces hay cierto nerviosismo, ¿no es cierto? Porque todo esto, estas cosas, las primeras veces nos traen un cierto temor, ¿no? Pero todo esto también se prepara con mucha devoción y oración, ¿no es cierto? Y no lo van a olvidar, ¿no es cierto? Cuando uno hace sus primeros bautismos, ¿no? Es algo muy, muy lindo también. Charla prebautismal. ¿Cuándo hay que hacerla? ¿Cómo hacerla? ¿Dónde? Etcétera. Yo les sugiero, la charla bautismal siempre tiene que hacerse en el templo, si es posible. ¿Por qué? Porque enseguida aprovechan a mostrarle a la gente, sobre todo si son gente que por ahí recién entran a la iglesia, no tienen mucha cultura de iglesia, cómo va a ser el ritual adelante, cómo moverse, dónde pararse. Eso hay que decirlo. Lo mismo si ustedes, por ejemplo, van a hacer los ensayos de bodas, ¿no es cierto? Realmente, para que no haya cosas ahí inesperadas y bochornosas de pronto, bueno, hay que darle un cierto sentido a la gente de ubicación, de tiempo, espacio y todo eso. A ver, citen siempre a los papás, tienen que venir los papás con la criatura. Bueno, en algunos casos quizá no tenga el papá reconocido, hay situaciones distintas. Puede venir alguna persona más, puede venir un abuelo, que vengan los padrinos. Papás y padrinos tienen que estar. ¿Qué se hace? Bueno, recíbanlos, tiene que ser una charla distendida. Como les dije antes, de algunas charlas prebautismales han nacido familias cristianas que se incorporaron después a la iglesia luterana también. Primero, traten de pedir los datos fríos de los papás, de la criatura, fecha de nacimiento, lugar, los nombres del papá, nombres del padrino. Y ahí después yo suelo hacer esta pregunta que da lugar para que los padres se manifiesten. Por ejemplo, ¿qué significa para ustedes como familia, como matrimonio, la llegada de este hijo? Cuando se es un bebé. Ahí a veces da ahí espacio para expresar emociones, quizá también hasta alguna preocupación porque era un hijo inesperado y no lo han podido ver como una bendición. Puede haber muchas cosas y ustedes ahí tienen oportunidad ya para pastorear. Entonces es una pregunta que puede servir ahí como para abrir el juego. Después, que los padres hablen de los padrinos y digan por qué los eligieron a ellos como padrinos. Ahí también da, porque generalmente ahí hay compromisos de amistad, no siempre la cosa es porque estoy seguro que si algún día yo no puedo estar, ellos van a velar por la salud espiritual de mi hijo. No siempre es eso. A veces hay como pactos de amistad. Fuiste la primera que se enteró que yo quedé embarazada, entonces ahora también vas a ser la madrina. Mil cosas que a veces no son las mejores, pero tampoco no podemos manejar eso. Pero hay veces, y ahí está, entonces ahora sí, hablar de la responsabilidad que ellos tienen como padres y padrinos. Este es el momento para decir. Y ahora viene un punto también del qué y el por qué del bautismo. Y ahí ustedes pueden usar varias cosas de las que vimos en estas clases, ¿no? ¿Qué es el bautismo? ¿Por qué bautizamos? ¿Para qué bautizamos? ¿No? Ahí hay un texto de White que yo después les voy a pasar. Pueden usar parte de lo que vimos hoy de Gerhard, ¿no es cierto? Algunas imágenes de estas.
no tiene que ser un sermón, esto es una charla, esto es un ida y vuelta, tomar algún texto bíblico. Entonces, este es un momento muy lindo también de poderle mirar a los ojos a los papás, a los padrinos, y decirles, bueno, esto es importante, yo los animo porque ustedes están haciendo esto que es voluntad de Dios, de traer a su hijo, a su hija a la pila bautismal, ¿no? Entonces, los deberes... Antonio, Sí. perdón, una preguntita. ¿Lo mismo se lo hace a personas muy activas de la congregación, que son padres y padrinos? ¿Lo mismo? Yo lo haría igual. ¿Por qué? Porque a veces no está mal recordar, lo que abunda no daña, a veces los padrinos no, pero siempre es una nueva oportunidad. Cada hijo es distinto, cada vivencia es distinta, y yo sé que por ahí no va a ser absolutamente novedoso lo que les vamos a decir. Hasta uno puede tomar el texto del Catecismo Menor y leerlo con ellos y decir, bueno, miren lo que Lutero nos enseña acá, pero la otra es usar textos bíblicos, usar Romanos 6. Miren, hay 1000 maneras, pero háganse un bosquejo de qué van a decir, de cuánto tiempo podemos hablar del bautismo, y algunas ideas fundamentales tenemos que poner. 5 o 10 minutos tómense para remarcar qué es el bautismo, qué significa para la criatura especialmente, qué significa el bautismo para nosotros, qué bendición haber sido bautizados, esto de que hablaba hoy yo, de ser sellados para Dios, de ser hijos, herederos. Bueno, hay cosas muy lindas. Después, ahí mismo, quizá lo que convenga es, bueno, ¿para qué tomaron los datos? ¿Para qué pidieron los datos? Para llenar el certificado que van a entregar el domingo y para después completar los datos en el libro de la congregación, en los libros de estadísticos. Esto es fundamental. Yo tenía un bautismo el domingo y el lunes a la mañana lo primero que hacía era, si no lo había hecho el domingo, de pasar esos datos al libro de la congregación, ¿no? Ese es un tema fundamental. Todo pastor tiene que ser muy ordenado con eso. Entregamos el certificado, pero dejamos rubricado ahí. Ya vienen los libros preconfigurados, nombre del bautizado, nombre de los padres, nombre de los padrinos, fecha, ¿no? Bien. Bueno, ahí llevan a la gente y les dicen en qué va a consistir la ceremonia. Ustedes ya van a tener decidido qué liturgia van a usar. Yo hacía lo siguiente, yo les daba a ellos una liturgia impresa, la liturgia del bautismo, el ritual yo se los daba impreso. Y como ahí hay preguntas, yo les seguía, si quieren seguir el ritual, si bien alguno de ellos va a tener al bebé en la mano, a veces lo tiene la mamá y se lo pasa a la madrina en el momento del bautismo, pero denles ese ritual para que se lo puedan llevar a la casa. Hasta también pueden hacer lo siguiente, pueden dárselo el día ese de la charla, dárselo para que lo lleven y que lo traigan ese día, pero ahí siempre está el riesgo de que lo olviden, ¿no? Para que lo vean, hasta se puede ver el ritual, todo, así, mire, acá vamos a hacer esto, no está mal. No se apuren, la charla puede durar 1 hora, puede durar 1 hora y cuarto, todo depende, ahí muchas veces está el problema del tiempo, ¿no? Que todo el mundo está ocupado y justo que no puede venir el padrino, después no puede venir la madrina porque pasó esto. Bueno, hay que tomarse ese tiempo, ¿no? Es necesario, fundamental. Es un lindo tiempo de siembra. Entonces llevarlos ahí a la iglesia, al templo, y mostrarles dónde van a estar parados, dónde va a estar el pastor. Sepan que el pastor no le habla a la congregación, les habla a ellos. En las congregaciones que tienen micrófono es mejor, porque uno puede hablar en un tono normal, no tiene que hablar a los gritos para que escuchen al fondo. Me pasa lo mismo también con las ceremonias de casamiento, ¿no es cierto? Uno le habla a los novios, no le habla a la congregación. Entonces, si hay un equipo de audio, uno puede hablar en un tono coloquial, tranquilo, con las personas, y los de atrás escuchan, ¿no? Esto hoy existe, antes ya no era tan fácil. Entonces, ahí tienen esto para hacer, ¿no? Preguntas. Recordamos entonces, charla prebautismal, tomamos los datos, una charla, algo de qué significa ese hijo para ellos, el tema de los padrinos, por qué, bueno, obviamente los deberes de padres y padrinos y el qué y el por qué del bautismo. Ahí después, ya después de la ceremonia, ¿no es cierto?, explicar y después uno
uno a veces puede cerrar con algo, obviamente se arranca con oración, se termina con oración. Yo solía contarles una historia, un día de estas se las escribo, si quieren, que ha sido muy linda contarla más de una vez, cuando consideré necesario, ¿no? Especialmente con gente nueva. Es una historia que yo leí hace muchos años atrás, la escuché, me la anoté y me pareció muy útil, que sirve también para reflejar lo que pasa con el bautismo. Vamos a llamarlo Juan. De chico era una persona enamorada de los barcos, amaba los barcos. Todo lo que tenía que ver con barcos él lo disfrutaba. Figuras de barcos, imágenes de barcos, dibujaba barcos. En la medida que fue creciendo, se enteró de que existía la posibilidad de armar un barco grande comprando las piezas. Y entonces cada ahorro que él recibía, iba y lo invertía y compraba las piezas. Tuvo todas las piezas, armó un barco hermoso, grande, con velas. Y estaba feliz de tener ese barco. Pero faltaba algo. Un día lo llevó a un lago y lo puso en el agua. Y estaba feliz porque ese barco lucía hermoso y flotaba. Pero de pronto viene una ráfaga de viento fuerte y se lleva ese barco hacia adentro. Y él desde la costa gritaba desesperado porque el barco se alejaba y no había manera de poder él entrar a buscarlo. Perdió a su barco. Obviamente llegó con una tristeza terrible a su casa. Y un día pasa por un negocio de antigüedades y ve a su barco en la vidriera. Corre adentro del negocio y dice: ¡ay, señor, gracias! Usted encontró mi barco, gracias. ¿Me lo puede dar? Y el dueño dice: no, ese barco no es suyo. Ese barco es mío. Si lo querés, vas a tener que pagar por él lo que vale. Y le puso un costo terrible. ¿Qué hizo Juan? Angustiado, llegó a casa. ¿Y cuál era su gran empresa? Venir a juntar monedas y monedas, peso a peso, para poder pagar el valor de ese barco. Y cuando juntó la última moneda que podía cubrir el costo del barco, fue corriendo desesperado al negocio, miró la vidriera y el barco todavía estaba ahí. Puso la plata sobre el mostrador y dice: señor, acá está su dinero, me llevo el barco. Y el hombre le da el barco y Juan lo agarra y lo aprieta contra su pecho y dice: ay, barquito, ahora sos 2 veces mío. Primero porque te hice y ahora porque te compré. Cuando Jesús nos recibe en el bautismo, cuando Dios nos bautiza, nos aprieta contra su pecho y nos dice: ahora sos 2 veces mío. Primero porque te hice y ahora porque te compré. Y creo que eso es muy fuerte como historia, porque esto es el bautismo. Ahora somos de Él por partida doble. ¿Qué significa eso? Y creo que a partir de esa historia también uno puede tocar otras cosas. El bautismo, y esto lo digo con lágrimas, el bautismo nos da un hogar y un lugar al cual volver. Mucha gente en el mundo está perdida, pero ¿saben por qué el estar perdido es tan terrible para ellos? Porque no tienen a dónde volver. El bautismo nos da un padre a quien volver, nos da una familia a la cual volver. Ser bautizados puede significar poco o mucho, pero piensen en la parábola del hijo pródigo. Ser bautizados nos da un lugar a donde volver, donde yo me pueda sentir en casa. Bueno, este tipo de cosas en una charla prebautismal son muy potentes, pueden ser muy fuertes,
y muy necesarias, porque la gente a veces toma el bautismo como un rito lindo, sincronizan el cumpleaños del primer año del nene con el bautismo, se ahorran una fiesta. Muy banal todo, muy banal. Entonces ustedes en una charla prebautismal tienen que arrancarlos de ese mundo banal y tocarlos incluso emocionalmente, para que sepan que lo que está pasando es muy serio, ¿no? Cristian. Sí, un poco lo que usted estaba diciendo me pasó en el último bautismo. Si bien en la congregación vi muchos bautismos, nunca me había conmovido por un bautismo. En el último bautismo, que casualmente fue el de la nieta de Eddie, en el momento en que Iván la bautizó, estaba toda la congregación en silencio. Perdón. Y Tómate tu tiempo, Cristian. Tómate tu tiempo. Es importante lo que nos vas a decir, así que tómate tu tiempo. no, cuando sentí el agua, sentí caer el agua, sentí la presencia. La gracia de Dios, la presencia de Dios. Sí. El ruido del agua. Por eso yo les digo, aprovechen en el ritual que yo preparé, volcar el agua y hacerla caer, el ruido del agua. Creo que eso también hace, y eso también es educativo, ¿no? Tantas cosas están ligadas al poder del agua, al efecto del agua, pero seguramente el contexto, ¿por qué este bautismo por ahí te ha generado también esto? Por todo un contexto, ¿no? El pastor con un problema de salud, su nieta, mil cosas. A veces se cruzan muchas diagonales en un momento emotivo, ¿no? Bueno, seguramente eso también te pasó. Pero qué lindo, ¿no? Qué lindo lo que contás, que el bautismo no es sencillamente un rito ahí, nada más, otro bautizado más, ¿no? Bien, me encanta. Fue realmente, primero discúlpenme, ¿no? Pero bueno, el hecho de sentir el agua correr, sentir la presencia de la Trinidad ahí, ¿no? Y eso me llevó a pensar también, ahora ya una parte más práctica, que si bien el bautismo tiene que ser en la congregación, tiene que ser público, muchas veces cuando no es tan público, no hay tanta gente, y nadie se preocupa o está pendiente de sacar una foto, esas cosas que pueden hasta distraer a los demás, uno se compenetra y realmente siente lo que es el bautismo. Sí, a vos te pasó, a otros también les pasa, pero también a algunos no les pasa, ¿no es cierto? A veces, por eso yo decía, yo de chico, para mí el bautismo era un alargar el culto y yo me quería ir a casa. Sentía después culpa, ¿no? Cosas así. Fíjense con que se puede asociar el bautismo, ¿no? Pero bueno, pero esto que ustedes están viendo, fíjense cuántas clases centrados en tantas dimensiones del bautismo, lo que hemos leído, lo que hemos escuchado, nos sensibiliza también, ¿no? Para valorar este sacramento, para que podamos apreciar realmente el tesoro que Dios esconde en ese medio de gracia. Gente, son las 20:41, no está Lucas para recordarnos que estamos sobre la hora, pero estamos ahí. Van a quedar cabos sueltos. Yo tengo una clase todavía con ustedes donde va a ver la historia, ¿no? Vamos a leer a Cirilo, vamos a leer algunas cosas muy lindas también. Pero creo que ustedes son bendecidos, porque es la primera vez en los 80 años de seminario que hay un grupo que tiene una materia que se llama bautismo. Así que son conejillos de India, por un lado, porque nos costó, porque la sistemática tradicional funcionaba de otra manera, pero quisimos que la materia ahora, bautismo, Santa Cena, tenga estos enfoques bien particulares, ¿no? Teológico, práctico, etc. Gente. Más que conejillos somos los cuis engordados, me parece. Bueno.
Antonio, vos sabés que yo siempre para estos encuentros me busco una oración por si algún día me preguntás si quiero hacer la oración. Tengo una de bautismo que yo busqué para hoy. No sé de Bueno. dónde, de quién es, pero si me permitís, me gustaría compartirla para cuando cerremos. Qué lindo. Bueno, sí, Juan Carlos, cómo no. Vamos a ponernos en espíritu de oración y guiarnos en oración y terminamos la clase, ¿sí? Bueno, entonces nos ponemos en presencia del Señor. Querido Dios, que un día presentaste en el río Jordán a tu Hijo para ser bautizado, te damos gracias porque un día también a nosotros nos acercaste a la pila del bautismo para recibir el agua de la vida. Aquel día nos hiciste hijos tuyos y herederos de tu reino. Aquel día nos acogiste como miembros de tu iglesia. Ella es también en nuestra casa. Aquel día nos diste una familia grande, la familia de los cristianos. Aquel día nos enseñaste a pronunciar con más sentido las palabras como Padre, hermano, vida, luz, gracia, amor y perdón. Aquel día borraste nuestro pecado y nos invitaste a ser hijos tuyos. Aquel día tú también ganaste un nuevo hijo y a mí me diste permiso para llamarte Padre. Qué bonito es pronunciar este nombre. Padre, aquel día nos regalaste el mejor de los regalos, la gracia de Jesucristo, tu Hijo amado. Aquel día me encomendaste a la luz de tu Espíritu para que alumbre mi vida y no camine en tinieblas. Gracias, Padre, gracias, Jesucristo, gracias, Espíritu Santo, porque un día fui bautizado en vuestros nombres. Amén. Amén, amén. Gracias. Hermosa oración y muy oportuna para lo que estamos viendo.